y las opiniones que tengamos sobre nuestra política interna. Preferimos poner por encima de la unidad nacional la unidad de los pequeños grupos que se confrontan en la política doméstica, más allá de las diferencias que podamos tener, que tenemos muchos, la mayoría de los venezolanos, con el gobierno. Los venezolanos de oposición, los que creemos que este gobierno es malo y que debe cambiarse y que queremos que se vaya ayer, no vamos a defender la patria de la cual forma parte el Esequibo. Yo, la verdad, después de muchas dudas y estando de acuerdo en que la manera como el gobierno convocó a referendo, sin consulta a la gran mayoría de los venezolanos, sin consulta previa sobre las preguntas, de modo utilitarista y sectario, sin embargo, creo que lo principal aquí y ahora, hoy por hoy, es defender el Esequibo. Nadie tiene derecho a pretender monopolizar el sentimiento patrio. La patria es de todos, pero sin lugar a dudas que abstenerse es, de hecho, apoyar a Guyana. Por eso, este 3 de diciembre, yo voto sí. Yo voto venezolano. Ajá, ese es Enrique Ochoa Antip, ¿lo oíste? Sí, sí. Fíjate que el voto venezolano, yo lo dije en estos días, bueno, para una persona que tiene formación histórica no hay discusión. Está clara que lo que está ocurriendo con el Esequibo, el referéndum, tiene mucha utilidad. Es más, creo que el viernes va a decidir. Sí, ya, el viernes. Se dijo ya ¿no? se decía confidencialmente, pero ya se publicó Sí. que el viernes. Ahí vamos a ver si la Corte está imparcial o tiene parcialidad. Yo creo que todo indica que se va a tirar para Guayana, porque hasta ahora todos los elementos sería sorpresivo, Kiko, y peligroso para la propia vida de la Corte, porque la Corte Internacional de Justicia... ¿Tú crees? Porque la Corte Internacional de Justicia sustenta su legitimidad en la capacidad de los estados como miembros autónomos, las altas partes del estatuto, de reconocer su jurisdicción y su competencia. Pero y fíjate, si ellos se parcializan en este punto, en un asunto de naturaleza eminentemente interna y doméstica, sería peligroso para su existencia. Pero que no, pero si lo hacen, fíjate, en la filosofía de la Corte, sí, la idea es generar acuerdos entre los países para resolver temas complejos. Sí, sí. No sustituir el acuerdo de los países por una decisión jurídica. Esa no es la filosofía. Esa es una de las argumentaciones que más se usan ahorita. De hecho, yo te diría, Kiko, que a mí me parece sorpresivo cuando Guyana nos demandó unilateralmente en 2018. Teníamos que ser muy incisivos en eso. Porque la gente cree que es que Venezuela es la que está armando el zapato. No. De hecho, y de hecho, se nos acusa de una pasividad que no es pasividad. Estábamos dentro de los cánones de la negociación bilateral que estaban siempre operativos desde el Acuerdo de Ginebra. Naturalmente, cuando muere el buen oficiante en 2014, pues hay un periodo de cierta normalización o pasividad en cierto grado, pero era porque estábamos esperando pues, el curso de las negociaciones bilaterales. Lo que pasa es que, claro, sorprendentemente, en 2015 se descubren yacimientos que hoy ya suman 11.000 millones de barriles de petróleo que están allí en la fachada atlántica en reclamación y naturalmente la cosa se eleva a una situación exponencial desde el punto de vista jurídico y político. Pero de Guyana nos demanda unilateralmente agrediendo totalmente la filosofía del Acuerdo de Ginebra del 66. Vuelve a resaltarlo para los que dicen que... Nosotros somos el gobierno, la confusión es Estado y gobierno. Es que es una confusión además peligrosa, Kiko, porque el Estado y los intereses de la nación, la razón de Estado en este momento está por encima de cualquier parcialidad política. A que el gobierno esté utilizando la cosa, así como los otros también. Son políticos. Porque cuando yo escucho de Carri, yo digo, Carri está haciendo campaña con el Esequibo. Como lo está haciendo la señora María Corina, que está haciendo una cosa que, bueno, muy parecida a lo que ha sido sus posiciones. Ella está favoreciendo intereses de otros países. Mira, Kiko, no es nacionalista. Yo te comento que nosotros, yo trabajo como editor de jefe de la revista Diplomacia, y nosotros en 2018 publicamos un número especial, un reportaje especial sobre el Esequibo. Una de las primeras publicaciones serias en el país que hicimos sobre el Esequibo, como retomándolo en la opinión pública, ¿no? Y tuvimos allí la visión de un jurista español extraordinario que es el doctor Antonio Remiro Brotos, de la Universidad Autónoma de Madrid, coincidiendo en el criterio de nuestra defensa, el Acuerdo de Ginebra, su vigencia y solidez,
También estaba en ese momento escribiendo el doctor Williams Dávila, que en ese momento era diputado de la Asamblea Nacional y además presidente de la Comisión Mixta del Esequibo, y también escribió el doctor Michael Moreno, en ese momento era presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Y los tres coincidieron en que el Acuerdo de Ginebra era el único instrumento jurídico válido y vigente para dirimir el acuerdo y que no reconocíamos la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Ah, pero fíjate, porque es interesante recordarlo. Menos mal que tocaste eso, porque el desconocimiento de la Corte no es el desconocimiento a la instancia, a las Naciones Unidas. Hemos sido muy respetuosos. No, tú desconoces esa pretensión de la Corte de decidir por encima del Acuerdo de Ginebra. Eso es lo que cuestiona. Y lo que te comentaba, Kiko, al inicio del bloque, es que cuando nos demandó unilateralmente Guyana, yo tenía la esperanza que la Corte, por oficio, desestimara la demanda de Guyana. Porque lo que Guyana pretende, y hay que recordarle a la audiencia con mucha responsabilidad, lo que Guyana pretende revalidar en la Corte Internacional de Justicia es la validez del laudo arbitral de París de 1899, que quedó sin efecto por inejecutable y absolutamente viciado, al ser un laudo nulo e irrito, y por las consecuencias jurídicas y políticas posteriores a 1960, desde el Acuerdo de Ginebra del 66, quedó totalmente invalidado. Y lo que intenta Guyana es revalidar este instrumento que es nulo e irrito ante instancias internacionales, instrumentalizando también la Corte Internacional de Justicia y con además una actuación que tenemos que evaluar, porque parece que se extralimitó el secretario general de Naciones Unidas, el doctor Antonio Guterres, cuando de una forma u otra apoya o soporta la judicialización de la cuestión. Bueno, dicen que al señor Guterres le han dado recursos. Bueno, no podemos... Las malas lenguas. Pero yo sospecho, la actitud del señor Guterres... Se extralimitó no porque ahí están contenidas sus funciones. Armónica, diplomática, sino que es una actitud política, porque Guterres, no solo en el caso de Guyana, sino en el caso de Venezuela, es de lo que está solicitando que a María Corina la habiliten, que el gobierno es maluco, bueno, etc. El señor Guterres tiene una posición compleja por naturaleza de su cargo. El secretario general de Naciones Unidas tiene una posición eminentemente compleja, difícil. Pero tiene que ser armonioso. Pero tiene que ser amplio y tiene que tener un grado de cierta ambigüedad. Y eso hay que decirlo porque la diplomacia lo amerita. En este caso, yo además respeto al señor Guterres, además fue un político que en la política portuguesa tuvo hitos importantes y se le respeta en los organismos internacionales, pero en el caso venezolano se extralimita. Porque allí, y eso todos los venezolanos creo que es importante que lo consultemos. Artículo 4 del Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra no es excesivamente extenso. En el artículo 4 está establecido los mecanismos de solución pacífica y controversia, que además está alineado a los mecanismos de solución pacífica contenidos en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas. Y están allí en forma sucesiva: negociación, buenos oficios, conciliación y por último un nuevo arreglo judicial por mutuo acuerdo de las partes. Lo que falla en la montaje de Guyana es el mutuo acuerdo. Pero es que Guyana, fíjate, tú lo ves, para Guyana es complejo el asunto porque perdería más de la mitad de su territorio. Pero bueno, además, es que son en reclamación, no es su territorio, Kiko, son en reclamación. Está bien, pero ellos están ahí, nosotros no estamos. Fíjate que una de las cosas que dice Brever Caría es que nosotros no estamos allí. Quienes han ejercido el territorio, lo tienen poblado, etcétera, son ellos. Bueno, en detrimento del Acuerdo de Ginebra. Pero eso es una realidad, tampoco vamos a decir que no existe. Ahora, el problema de Guyana es complejo, no solo porque la reclamación le quitaría, la dejaría reducida a un mínimo, pero además ahí hay unos recursos, en la cuña que hacen los muchachitos, las muchachitas, tú la ves y dices, no, y el Esequibo, donde hay bur de plata, oro, minerales, o sea, ahí se ve clara la intención. Y luego este conflicto petrolero que hay en el Medio Oriente, ¿de dónde está saliendo el petróleo para sustituir a Arabia?